Imagina despertarte cada día en un país donde tú crees que vives en democracia y libertad, donde hay progreso, donde todo lo que te rodea, todos los que te rodean, parecen pensar lo mismo. Imagino que esto le habrá pasado a muchos venezolanos en el año 2000, en el año 2001, 2002, 2003, conforme el chavismo iba avanzando y no se daban cuenta de que progresivamente iban encaminándose hacia una dictadura sin darse cuenta. Sí, señor. Al igual que seguramente hubo muchos alemanes en la época nazi, incluso en plena Segunda Guerra Mundial, con los hornos crematorios de los campos de concentración funcionando a pleno rendimiento para la solución final de Hitler, pensando que la Alemania nazi era el progreso, era el futuro y era lo correcto. Bien, ¿y si te dijera que tal vez esto que a día de hoy nos parece imposible de pensar aplicado a España estuviera ocurriendo? Y allá donde muchos creen que viven en una democracia, no se han dado cuenta de que hemos entrado en una autocracia o, por qué no, en una dictadura sin apenas darnos cuenta. Porque antes veíamos a Venezuela como algo que estaba ahí, lejano, que sí, íbamos encaminados a parecernos. Pero, ¿y si te dijera que ahora más bien Venezuela se parece a España? No porque haya mejorado Venezuela, sino porque España ha demostrado ya hace unos meses, en pasado, realizar prácticas propias de un régimen autoritario como es el venezolano. Y lo más aterrador de todo esto es que, viendo lo que ha ocurrido en el terremoto de Venezuela, nos damos cuenta que el modus operandi, la forma de actuar de la narcodictadura de Venezuela es calcada a lo que hizo el gobierno español en la Dana de Valencia. Controlarlo todo, controlar las ayudas, vetar las ayudas para controlar el relato, para no conceder nada a la oposición, a no ser que pierdan el relato, pierdan la oportunidad de mostrarse como los solucionadores de problemas que, lejos de solucionarlos, en ese afán de control, lo que están haciendo es precisamente agravarlo e impedir que la gente sobreviva, contribuir, por tanto, a más muertes. Acompáñame en este vídeo porque vamos a ver el paralelismo, cómo Diosdado Cabello se ha convertido, se ha transformado en la Margarita Robles de España, con una actitud similar a la ministra de Defensa en su momento en la Dana, o cómo Delcy Rodríguez se ha convertido, se ha parecido, se está pareciendo a Pedro Sánchez. Sí, y cómo también gran parte del desastre ha sido culpa de políticas nefastas en pasado que, bajo la pantalla de ayuda y de progreso ideológico, lo que hizo fue más bien contribuir a más muertes. Igual que en el Barranco del Pollo, donde por ideología no se quiso limpiar el barranco y al final esto provocó precisamente las condiciones ideales para una inundación. Vamos a analizar todo esto porque la verdad que nos da, al menos a mí me ha dado un amargo sabor de boca el darme cuenta de que nosotros ya no nos parecemos a Venezuela, lo somos, y ha servido el terremoto de Venezuela para darnos cuenta que las prácticas utilizadas por el gobierno de Pedro Sánchez son las prácticas propias de una dictadura. Y cuando eso ocurrió, los españoles no éramos conscientes de ello. Ahora, viendo cómo actúan en Venezuela, nos damos cuenta que somos lo mismo. Venga, vamos con el vídeo. Así es. ¿Recuerdas estas imágenes de Margarita Robles en un garaje de Valencia? Fíjate. Los militares que están trabajando. Y te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los parajes privados subsidiariamente. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué lo ha dicho? Pues los correspondientes alcaldes y el copio. O sea, el alcalde de Maicona ha dicho que hay que dar pecado que se le pega abajo. No, que es secundario. Primero los parajes públicos. Y después los privados. Entonces, ¿qué para qué estás? No soy para esto. Y esto sería un plan Pues vengo porque tengo 8.000 personas trabajando. No, digo, porque no puede decir, eso no puede decir. O me das que me mierda de eso. Un gobierno abroncando a las víctimas de la Dana en Valencia que pedían ayuda, ayuda que no llegaba, tardaron más de 5 días en enviar ayudas. Los países también alrededor, Francia, El Salvador, propusieron ayudas y el gobierno de Pedro Sánchez las negó. Aquí tenemos a la ministra Margarita Robles con toda su cuadrilla de altos cargos de la UME, el máximo cargo de la UME aquí a su lado, y ella diciendo que no tiene culpa y abroncando a la gente que había perdido prácticamente todo, ¿no? Fíjate, ¿no? Una ministra
en esa tesitura. Pero claro, hoy vamos a ver el terremoto de La Guaira, terremoto de Venezuela, y en el lugar de Margarita Robles tenemos a un Diosdado Cabello prácticamente en el mismo papel. Diosdado Cabello que vetó el acceso a las zonas desastradas de ayuda, precisamente, impidiendo que llegase, esto es el post de Che 0607, urgente, Diosdado Cabello no deja pasar ayuda de Estados Unidos, toma carta en el asunto, ¿no? Le cuestionan, se le encaran diciendo, oye, que tenemos medios, que queremos llegar, que queremos resolver la cosa. No, nosotros tenemos que controlar el relato, nosotros tenemos que controlar quién entra. No, yo decido quién entra, claro. Entonces todo, pasando por un cuello de botella, por el control del relato, ese miedo a perder el relato típico de los regímenes, de quienes tienen el poder y temen perderlo porque saben que no tienen la simpatía del pueblo de su parte, ¿no? Pues lo mismo que ha sucedido con la Dana de Valencia. Pero es más, tenemos más detalles. Fíjate, esto es lo que decía la periodista María Casado sobre Valencia. Se sienten solos, se sienten abandonados, así después de 5 días, después de lo sucedido, aquí han estado hasta 2 y 3 días sin llegar. La realidad, me van a permitir que sea tan franca, han vivido un puto horror, un puto infierno de verdad lo que están viviendo todas estas familias aquí. Como les decimos, 5 días después y todavía la ayuda no acaba de llegar. Suena mucho a lo que está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Y fíjate, más paralelismo entre el sanchismo y el chavismo en las catástrofes. Esto lo titulaba Eduardo Menoni. El régimen genocida chavista sigue mintiendo con la cifra de muertos del terremoto. Se cayeron al menos 250 edificios. Si en cada uno hubiera fallecido 20 personas, que fueron más, lamentablemente, la cifra estaría sobre los 5.000 fallecidos. El chavismo miente. ¿Recuerdas cómo dudamos todos acerca de las víctimas de la Dana? Nunca se emitió un comunicado con nombre y apellido de todos los fallecidos, ¿no? Y nos mantuvieron ahí en la opacidad. Bueno, parece que el chavismo en Venezuela está haciendo lo mismo, por no decir la negación de las ayudas. Norbey Marín decía esto. Un grupo de rescatistas españoles denunció en un vídeo difundido por el periodista Ricardo Lo Dice que desde el pasado 27 de junio se les ha impedido abordar su vuelo en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá con destino a Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y salvamiento tras los seísmos del 24 de junio. A pesar de asegurar que cuentan con toda la documentación en regla y de haber superado los controles de aduana, los afectados manifestaron su frustración ante la negativa constante y sin justificación clara por parte de las autoridades de la aerolínea para permitirles el embarque. Reporte Ya también titulaba La Guaira, Leonardo Acevero, bombero. No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología. Gracias a Dios vinieron rescatistas de El Salvador, de Estados Unidos. Es tremendo cómo se ayudan con la tecnología. Nosotros estamos en arco y flecha. Palitos y cañicas, como se suele decir en España, parecido a lo que ocurrió en la Dana, negando las ayudas, poniendo dificultades para que las ayudas lleguen desde el extranjero y se pueda coordinar. Y por no hablar del control del relato, un control del relato tan obsesivo que el régimen de Delcy Rodríguez ha llegado incluso a cerrar el espacio aéreo de Venezuela y, por tanto, todos los vuelos comerciales y todos los vuelos de ayuda humanitaria hasta el 2 de julio porque teme que vuelva María Corina Machado. Cierran el espacio aéreo para evitar que en la catástrofe se pierda el control del relato y se conceda a la oposición la oportunidad de filmar, grabar, informar de manera diferente respecto a cómo lo está haciendo el régimen. Ocurre que tras el vídeo en el que María Corina Machado afirma que hará todo lo posible para estar en Venezuela y apoyar a las víctimas, se cierra el espacio aéreo. Así lo denunciaba, de hecho, María Corina Machado. Mis queridos venezolanos, estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. Quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo. El 24 de junio se hizo inaplazable mi regreso a Venezuela para enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia, unida, cuando algunos de sus miembros sufren.
El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad. Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad. Esto es lo que decía María Corina Machado, y no me dirás que para los españoles que vivimos la Dana y vivimos la tragedia de trenes de Adamuz con menor número de muertos, a escala, obviamente, pero no me dirás que no es un déjà vu, no es algo que nosotros en España conocemos bien y que nos devuelve a nosotros, a los españoles, a una condición de ser prácticamente rehenes de un régimen que se ha aferrado en el poder en España, no en Venezuela, y actúa precisamente como actúan todos los regímenes autoritarios en situaciones de grave emergencia. Control obsesivo de la información, impedimento de las ayudas. ¿Necesitamos más pruebas para despertar? Pero es más, tal vez no hubiese muerto tanta gente de haber tenido unas casas construidas no de acuerdo con los criterios de la ideología. Es decir, construyamos el mayor número posible para que tengamos gente agradecida que nos vote, independientemente de los criterios de edificación, independientemente de las leyes de la física. Lo importante es construir, aunque esas casas en un futuro se conviertan en una ratonera en caso de terremoto. Casas que no fueron construidas con criterios para hacer frente a un terremoto, a una inundación, sino que fueron construidas por el criterio de obtener votos, cuanta más mejor, y que sean baratitas. Lo importante es que la gente tenga una llave, una puerta de un lugar que estrenar, porque así nos votará. Esto es lo que decía Hugo Chávez en aquel momento. Esto es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. Y vean ustedes cómo en revolución las cosas cambian rápido. Estamos construyendo la cantidad de 2.300 y pico de viviendas. Las casas de Misión Vivienda estaban hechas de goma espuma, que estafa, y el presupuesto estaba redactado de concreto. Dios quiso que todos vieran. Vean esto, quedaron al descubierto. Mira, goma espuma con lata, no sé. Eso ni siquiera es acero, como aluminio con goma espuma, eran las casas de aquí. Así es, las viviendas que dio Hugo Chávez eran de goma espuma, aluminio y materiales de baja calidad. Todo en pro de los votos, de conseguir prebendas para los ciudadanos, al igual que en pro de los votos que da la Agenda Verde en el Barranco del Pollo, en Valencia. No se quiso podar, no se quiso limpiar, porque claro, ¿cómo vamos a intervenir en la naturaleza? La naturaleza debe ser dejada ahí. Pues esto es lo que produjo precisamente las inundaciones. Ideología tanto a un lado como al otro del charco por unos gobiernos más preocupados por su propia imagen, por el propio control del relato, que por perseguir realmente el progreso para sus ciudadanos. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿es España que va camino a ser Venezuela? ¿O es Venezuela que está copiando España? ¿O es que prácticamente el sanchismo y el chavismo son los mismos? ¿Qué te parece todo esto? Fíjate cómo el terremoto de Venezuela nos devuelve a los españoles una imagen acerca de nosotros mismos, que a lo mejor, como un par de bofetadas o como un jarrón de agua fría, nos despierta de golpe para que nos miremos al lado y de repente nos demos cuenta de que, estamos en un régimen autoritario. No nos habíamos dado cuenta. Y ahora mi pregunta, ¿crees que estamos realmente ante un régimen y viviendo en un régimen totalitario sin darnos cuenta? ¿Estamos dormidos? ¿Creemos estar soñando estar en una democracia cuando, sin embargo, es una falsa democracia? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.